Hola a todos. Y hoy tenemos micrófono. Vaya, pues lo he sacado de la cajita porque no lo había utilizado en otro móvil que tenía porque pensaba que no servía. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que no tiene que ver con el micrófono. No tiene que ver con el micrófono, tiene que ver con algo mucho más importante. Y es que nos ha pasado a todos en el cristianismo, ya sea para los nuevos, para los más maduros, para los no tan maduros, para todo el mundo. Y la pregunta es, el tema, no tengo ganas de leer la Biblia. Entonces, ¿qué hago? La verdad es que hay muchas razones. Puede que estés desmotivado, puede que estés en pecado. Te hace muy pesado de digerir porque hay algunos temas que son bastante complicados que parecen solamente es para los teólogos. Pues dices también es que no la entiendo, o sea, me parece súper complicada. O simplemente estoy pasando por pruebas y como que no me apetece leer la palabra de Dios. Podría decirte que Dios te entiende. Ujú. Desde luego que Él te entiende, pero es que es un mandato. Es un mandato porque realmente nos hace bien. Quiero deciros que estoy muy cómoda aquí hablando desde el sofá. Y por cierto, espero que se esté escuchando bien, que este es un mini micrófono. Pero me gusta, me gusta. Pues volviendo al tema, que estás en esta aventura y seas nuevo creyente, o sea que has empezado a conocer al Señor ahora, lleves muchos años, es vital, es como tu respiración para el cuerpo. Así es tan vital que leas la Biblia para que puedas conocer más a Dios. Que estoy hablando de Biblia, te voy a decir un versículo súper importante y es clave en este tema. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo le hace una exhortación a Timoteo muy importante y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora vamos a pasar a Josué 1:8 que dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, lo primero que vemos es que dice, es que este libro no se apartará de tu boca, ¿vale? Pero luego dice, ¿cómo vas a meditar? De día y de noche, a toda hora, en todo momento. Realmente hay muchos versículos donde nos hablan sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios, sobre escudriñar las escrituras. Pero eso no es lo que vamos a tratar hoy. Esto es una disciplina. Tenemos que hacerlo con mucha diligencia. Como toda disciplina necesita su esfuerzo. Trabajar de manera intencional para que podamos tener buenos resultados. Cuando nos estamos sacando un título, estamos haciendo una carrera, ¿verdad que tenemos que poner muchísimo esfuerzo en estudiar, en levantarnos temprano, en hacer un montón de actividades para así poder obtener ese título? Incluso en cosas que son físicas, cuando quieres tener un buen cuerpo, ¿qué haces? Vas al gimnasio, te esfuerzas y entonces así obtienes los músculos o obtienes el peso que deseas. Realmente, aunque no tengamos ganas, es importante que estudiemos la palabra de Dios, aún más que cualquiera de esas cosas, porque realmente la palabra de Dios es algo que es eterno, que no pasa, como misma ella lo afirma. Por eso necesitamos esforzarnos bastante para poder estudiar la palabra de Dios. Y quizás al principio no vas a tener ganas, pero más adelante sí. El primer punto que os voy a contar es nada más y nada menos que aunque no tengas ganas de leer la Biblia, tienes que abrirla y empezar a leerla. Que muchas veces no tendrás ganas y otras veces quizás sí. Pero siempre, siempre tienes que hacerlo. Es como cuando comes. Tienes que hacerlo todos los días, si no mueres. Segundo punto, y creo que es muy importante también, es hacerlo ordenadamente. Muchas veces yo estudiaba la Biblia, la leía, sacaba un solo versículo, no lo hacía en orden, porque lo importante no es terminar la mañana. Lo importante es que aprendamos, que meditemos en ella, que esa palabra esté en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Y que no hay prisa, esto no es una carrera, una competición a ver quién la termina primero. Un ejemplo, puedes empezar por el Nuevo Testamento, que quizás es un poquito más digerible y vas leyendo todos los días un capítulo o medio capítulo. Conforme eso que has leído, meditas en todo el día, analizas
la palabra de Dios. Voy a leer un versículo que a mí me gusta mucho y es Salmo 119 del 147 al 148 y dice: muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. Meditar es igual que analizar, pensar, escudriñar la palabra de Dios, todas aquellas cosas que te dice para conocer a nuestro Señor. Puedo decir que te puedes coger incluso algo que te motive, pues una bonita libreta, resaltadores. No quiere decir que esto va a hacer que te haga estudiar la palabra de Dios, porque esto es voluntad. Más importante, de lo más importante lo he dejado de último, y no es nada más y nada menos que orar. Oremos por sabiduría, oremos para que el Señor nos dé sabiduría, para que su Espíritu Santo sea quien nos esté guiando, nos esté dirigiendo, nos esté enseñando como mismo dice su palabra. ¿Recordáis de Salomón que oró por sabiduría y Dios le dio muchísima sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Quiero darte una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el Espíritu Santo mismo te enseñará, te ayudará. Pero la mala noticia quizás es que no vendrá un ángel y te dirá y te levantará. Léete la palabra de Dios y abrirá tus ojos. Tienes que hacerlo tú mismo. Es una responsabilidad de los cristianos leer la Biblia. Si queremos conocer más de Dios, es importante estudiar la palabra, leerla. Creo que esa tiene que ser la motivación principal de que vamos a conocer al Señor, de que nos vamos a encontrar con Él cada vez que leamos la palabra de Dios. Y no solo eso, que también vamos a orar para conocerle aún más. Digo que por experiencia propia, las veces que yo me he dispuesto a hacerlo, Dios responde la oración. ¿Y cuál es la oración? A medida que yo voy obedeciendo a su palabra, leyéndola todos los días y orando, Dios pondrá mucho más ganas en mí de buscarle y tendré más ganas y más ganas. Queremos crecer, madurar. Es súper importante que leamos la palabra de Dios, que obedezcamos hoy a Dios y busquémosle en oración y leyendo su palabra. Cuando lo haces cada día y le obedeces, Dios va a responder esa oración y te va a dar pasión por su palabra. Te puedo asegurar que al principio no tendrás ganas, pero al pasar el tiempo mirarás atrás. ¿Y qué pasará? Y estarás haciéndolo todos los días casi sin darte cuenta. El día que no lo hagas sentirás que algo te falta. Por eso que yo te animo a que lo hagas, que lo intentes, que me dejes en los comentarios también de qué forma Dios te ha bendecido a través de su palabra, cómo lo has hecho para poder estudiarla todos los días. Con un Dios te bendiga y un abrazo. Me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.